Titulé el tema, construir un templo es construirse a sí mismo. David, ya para pegar su vida, ya en su lecho de muerte, llama a Salomón para darle ciertas instrucciones respecto al templo que van a construir. Entonces quiero que leamos ese texto. Primera de Crónicas 29:1. Después dijo el rey David a toda la asamblea: solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad y la obra grande, porque la casa no es para hombres, sino para Jehová Dios. Y vamos a leer, nos vamos a volver un poquito ahí al 28 del 9 al 11. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario, esfuérzate y hazla. Y David dio a Salomón su hijo el plano del pórtico del templo y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y la casa del propiciatorio. Encontramos en las palabras de David algunas lecciones que quiero enfocar en ese concepto de construir un templo, construirse a sí mismo. La primera lección que encuentro es: construir templos es un trabajo exclusivo. Primera de Crónicas 29:1 dice: solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Esto no es para todos. No todo el mundo tiene el llamado que usted tiene. Dios te ha dado algo, Dios te ha dado algo. A cada uno de nosotros Dios nos ha dado algo específico y Dios no se lo va a dar a otro. Dios, cuando entrega algo a alguien, se lo entrega totalmente original. Así como cada uno tiene su nombre, su identidad, su carácter, sus huellas digitales, el ministerio, los dones, la forma en que Dios quiere obrar en cada uno es exclusiva y debemos entenderlo. Entonces el primer punto para partir, que tenemos que pensar que lo que Dios nos dio a nosotros es para nosotros, no es algo que nosotros vamos a decir hágalo usted, no, nos corresponde hacerlo a nosotros. Entonces dije, solo a Salomón ha elegido Dios, y podría poner usted ahí su nombre: solo a Simón ha elegido Dios, solo a Patricia ha elegido Dios, solo a Hernando, y así cada uno de nosotros. La segunda lección que encuentro pensando en construir un templo es construirse a sí mismo. Es construir templos requiere 3 ejercicios indispensables. Salomón va a tener que ejercitarse en 3 cosas específicas. Primera de Crónicas 28:9, esas 3 cosas: reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Entonces aquí están las 3 cosas que se requieren para construir un templo. Miremos esas 3 cosas. La primera es reconocimiento. Dice: reconoce al Dios de tu padre. Bueno, para Salomón en ese caso significaba que Salomón no conocía a Dios por experiencia propia. David le está diciendo: tienes que reconocer a Dios de tu padre. Salomón tenía al Dios prestado, el del papá, pero necesitaba tener una experiencia personal. Esto va a generar un cambio, por lo menos en nuestro caso. No es lo que me han enseñado, es lo que yo he aprendido de Dios. No es lo que ustedes me han dado, es lo que Dios me ha dado. Y entonces se vuelve algo personal, una experiencia personal. El término reconocer viene del verbo hebreo nakar y se usa en el ejercicio de reconocer la voz de alguien o de prestar atención. Entonces cuando David dice reconoce al Dios de tu padre, ¿qué está diciendo? Aprende a oír su voz y aprende a ponerle atención a la voz de Dios. Y eso es algo que es importante, porque es lo que nosotros de pronto hemos compartido, que a veces la gente no oye a Dios detrás de la voz del pastor, detrás de la predicación del ministro. Se quedan con: mi pastor me enseñó a, Dios me enseñó a través de mi pastor, ¿cierto? Mire que la diferencia es bastante grande. Uno tiene que aprender a oír a Dios en todo. Si yo quisiera medir la velada, el momento más espiritual fue esa primera charlita que hemos tenido. No que el resto no haya sido espiritual,
pero como que eso nos dio una base y creo que ahí tenemos una herramienta para trabajar, pero porque Dios empezó a hablarnos y empezó a usarnos a todos para dar claves, que son el trabajo que vamos a realizar. Construir un templo es construirse a sí mismo, entonces nos construimos cuando aprendemos a oír a Dios y a ponerle atención. Luego dice perfeccionamiento. Entonces el siguiente ejercicio, no solo reconocimiento, también ¿qué? Perfeccionamiento. Dice sírvele con corazón perfecto. Y me llamó la atención algo clave porque el término perfecto del hebreo tamín significa completo. El adjetivo que se está usando aquí, perfecto, significa incontestable o sin objeciones. ¿Qué significa incontestable? Que usted no contesta nada, que usted, si Dios le dijo, mueva hacia allá, usted no se pone a contestarle a Dios, ay, pero es que no se pone con pero, no se pone con objeciones. Sírvele con corazón perfecto, entonces servirle a Dios con corazón perfecto es servirle en una actitud de sí, Señor. ¿Qué dijo Dios? Sí, Señor, ¿cierto? Si Dios lo dijo, sí, Señor, y así hacemos y así andamos. Mire que tenemos que ejercitarnos no solo en reconocer, aprender a oír a Dios en todo lo que sucede, porque mire que uno puede ir a la tienda allá donde el vecino y de pronto dice alguna frase y si Dios a través de esa frase del vecino me quiere hablar, pues yo tengo que aprender a oír a Dios, reconozco al Dios de mi Padre, pero si Dios me quiere indicar tal cosa, sin ningún pero. ¿Por qué? Porque a veces el ministerio nos pone en momentos en que quisiéramos decir pero, en que quisiéramos decir Dios pero y poner la objeción. ¿Cuál sería la tercera parte o el tercer ejercicio? Cuestionamiento. Con ánimo voluntario. ¿Por qué coloco cuestionamiento? El término ánimo, ya les explico cuestionamiento, viene de paracaleo y significa llamar al lado de uno. Eso significa ánimo aquí, en este lugar, porque ustedes saben que ánimo tiene variaciones, como por ejemplo aliento, o viento, o fuerza, pero en este lugar se usa paracaleo y significa llamar al lado de uno, y representa el acto de preguntar al que sabe. Entonces cuando dice allí, con ánimo voluntario es que yo estoy aquí haciendo algo, pero yo le estoy diciendo, pero venga patrón, si me está quedando bien hecho, pero venga, y lo hago así. Ese es el ánimo voluntario, quiere decir, estoy continuamente preguntándole a Dios cómo quiere que haga las cosas. Construir un templo es construirse a sí mismo en reconocer la voz de Dios, en prestarle atención a esa voz, en actuar sin ponerle objeciones a Dios y en este caso también pidiendo a Dios la aprobación de aquello que estamos haciendo. Continuamente llamar a Dios al lado, es como decir, Dios, venga, confidenciemos del asunto. Bueno, esto sí lo estoy haciendo bien, esto que hay que hacerle a esto, eso nos construye como creyentes. Mire que es curioso porque aquí David le está diciendo a Salomón respecto a la construcción de un templo físico, pero pareciera que no le está hablando de nada físico. ¿De qué le está hablando? De sí mismo. Por eso construir un templo es construirse a sí mismo, porque no se trata de las paredes, no se trata de las cortinas, no se trata de todo el mobiliario que el templo tenía, se trataba de Salomón conociendo a Dios, de Salomón entendiendo que Dios lo llamó fue a él y no al otro, de Salomón no poniendo objeciones, de Salomón haciendo cuestionamientos, quiere decir continuamente estando preguntándole a Dios, Dios, ¿lo estoy haciendo bien? Si es así, ¿cómo le hago? ¿Para dónde me muevo? La tercera lección, construir templos saca a la luz lo oculto del corazón. Siempre que usted y yo decidamos servirle a Dios, decidamos hacer algo para Dios, porque Dios nos llamó a hacerlo, las cosas de nuestro corazón que están ocultas van a salir. Porque por ejemplo, cuando nos toca esperar, empieza a salir nuestro enojo, empieza a salir nuestro desespero, empiezan a salir nuestra incredulidad. ¿Cuántas cosas que están ahí que ocultas en el corazón? Mire lo que dice en 1 Crónicas 28:9, dice, porque Jehová está dando un porqué. ¿Por qué debe servirle a Dios así de la manera que se dice? Porque sin cuestionamientos. Porque Jehová
escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Para que esas malas intenciones no nos venzan, debemos hacer las cosas como Dios dice. En ese sentido es donde uno pone a veces sus sentimientos al lado para poder hacer la obra de Dios. Que uno a veces tiene que poner cosas personales a un lado, mis gustos personales, para hacer la obra de Dios. Y eso es a veces fuerte. Hablo, por ejemplo, en mi caso, a veces uno está el domingo en la mañana en el culto y ustedes se van contentos al parque, se van a pasear. Y yo digo, Señor, esta semana me toca trabajar, no tengo tiempo, me toca hacer el tema de una vez. Y a veces me dedico toda la tarde y me dan las 8 o 9 de la noche y digo, Señor, ¿y a qué horas descansé yo? ¿A qué horas me vi una película? ¿A qué horas me salí con mi esposa a comerme un helado? Difícil a veces. Ese es el ánimo voluntario que Dios me está diciendo, pero es que mi pueblo necesita. Y uno le toca, venga, coma callado y hágale. Y creo que cualquier cosa que Dios nos mande a hacer, vamos a necesitar dejar que salga a la luz, porque el ministerio nos va a probar, porque a veces Dios nos va a dar un discípulo y el discípulo nos va a sacar canas, el discípulo nos va a hacer sacar chispas, el discípulo nos va a retar, el discípulo nos va a poner a prueba, porque Dios está sacando a luz, porque es que Dios no está construyendo al discípulo, Dios está construyendo al maestro, Dios está construyendo un templo en usted. La cuarta lección: construir templos requiere un compromiso espiritual ineludible. ¿Cuál será ese compromiso? Primera de Crónicas 28:9. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. ¿Cuál es ese compromiso cuando estamos construyendo y nos estamos construyendo? Buscarlo a él. Si tú le buscares, lo hallarás. Ahí hay una promesa que es una bendición, pero nuestra tarea definitivamente es buscar. Por ejemplo, en el caso de nosotros que trabajamos en la parte de la construcción, lo más importante no es solo lo que estamos construyendo, lo más importante es tener contento al cliente. Lo más importante es que el cliente esté satisfecho. Yo puedo estar satisfecho, pero el cliente no. En ese sentido, mi tarea es tener una comunicación continua con el cliente. Entonces, en un sentido, nosotros para Dios necesitamos tener un buen servicio al cliente y estar continuamente en esa comunión con Dios. Ahora, ese lo hallarás, no solo es hallar a Dios, es hallar su favor, es hallar su bendición, es hallar su respaldo. Entonces, cuando nosotros entendemos que construir templos es construirse a sí mismo y trabajamos en eso, en venga Dios, ¿qué está haciendo en mi vida? Vamos a hallar el favor de Dios. Quiere decir, mientras nosotros nos encargamos de la relación con Dios, Dios se va a encargar de las paredes, Dios se va a encargar del resto. La quinta lección: construir templos es para gente esforzada. Mire lo que dice Primera de Crónicas 28:10. Mire esa frase: esfuérzate y hazla. Eso es un imperativo. Esfuérzate y hazla. David no le está diciendo a Salomón, mire a ver si puede, mire a ver si quiere, si ve que no puede, delegue a otro. No, ¿qué está diciendo? Esfuérzate y hazla. Construir templos nos va a dar fuerza. Eso es igual que si uno volea puntero y maceta, ¿sí o no? Agarra fuerza. Si usted recogiera flores, pues agarra la habilidad para recoger flores. Si sacara pepas de café, pues lo mismo, ¿cierto? Ahí ejercita aunque sea los dedos, pero que ejercita algo, porque algo se está formando. Pero dice, esfuérzate y hazla. Eso es un llamado para nosotros, que creo que es lo que hoy compartimos, ¿no? ¿Qué hay para hacer y en qué nos vamos esforzando? Hoy a mí personalmente me alegra oírlos orar con una mayor madurez. Escucho a mi chiqui, te escucho, los escucho, me escucha mi hermana y los veo más maduros en ese sentido y pienso, se están esforzando, nos estamos esforzando y Dios no va a echar eso en saco roto. La Biblia dice que Dios mira el trabajo que realizamos, Dios mira el esfuerzo que tenemos, Dios puede cambiar esto. Por ejemplo, en los encuentros sucede algo, cuando se reúnen los guías ya al final del encuentro casi todo el mundo dice, esto es el resultado de las veladas, de los ayunos, de las vigilias, de los tiempos que se tomaron. Muchas veces Dios en esas veladas, en esas vigilias, en esos ayunos,
no se movió, pero esperó la fidelidad y todo eso se va a ver reflejado en encuentro, en el campamento que se va a hacer, y eso es algo muy común. Pero la tarea es esfuérzate y hazla. A usted no le importe el resultado, no se preocupe por el resultado, preocúpese por hacer lo que Dios dice. Y finalmente, entonces, la sexta lección: construir templos requiere mirar los planos ya definidos. Porque David le está entregando a Salomón los planos listos. Él no le está diciendo agréguele sus ideas. No, 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 no. Porque no es lo que nosotros debemos hacer con la Biblia. Mire lo que dice 1 Crónicas 28:11. David dio a Salomón, su hijo, el plano del pórtico del templo. Salomón debe ser fiel a los planos. De la misma manera nosotros, que decimos construir un templo, es construirnos a nosotros mismos. Nos vamos a construir a nosotros mismos en base a ¿qué? A la palabra de Dios. Por eso nos debemos mirar bien cómo estamos leyendo, qué es lo que estamos sacando de ahí. ¿Sí? Me llamó la atención ahorita que puse el video de aquí de Maldonado diciendo esas tremendas herejías. Y dice la hermana, pero estaba leyendo la Biblia. Sí, claro, está leyendo la Biblia, pero bien mal leída, bien mal sacada de su contexto. Entonces, es terrible pensar que se use mal. La Biblia dice que nosotros los obreros debemos usar bien la palabra de verdad. Quiere decir, yo puedo usar la Biblia mal o usarla bien. Los cuchillos se inventaron para pelar las papas, no para asesinar gente. Pero hay gente que asesina con los cuchillos de pelar las papas. Para eso no se inventó. El cuchillo no tiene la culpa. El problema es el mal uso que se le está dando. De la misma manera, si nosotros no usamos bien la palabra de Dios, no vamos a obtener un buen resultado. Si no seguimos las instrucciones al pie de la ley. Leo la conclusión. No construirás un templo, sea un ministerio, un discípulo, un lugar de congregación, etcétera, para Dios, sin entender que el llamado es para ti, aprender a oír la voz de Dios, eliminar cualquier tipo de excusa, buscar instrucciones paso a paso, dejar moldear tu corazón, buscar persistentemente a Dios, sin grandes esfuerzos personales y sin una lealtad a los principios de la palabra de Dios. Entonces, construir un templo es construirse a sí mismo. Entonces, siempre que usted vaya a ir a dar un discipulado, piense que Dios está trabajando en usted. Siempre que vaya a pararse a predicar, a cantar o a orar o a hacer cualquier cosa o a sentarse ahí a interceder, piense que Dios está trabajando en usted, en su carácter, en su vida.